Continuando con el programa de hoy en la mañana, el profesor Nicolás Cruz, con quien hemos tenido o hemos contado con su presencia en múltiples ocasiones. El profesor Cruz es miembro también de la comisión organizadora de esta semana. Nos va a presentar un trabajo que está titulado Historiografía sobre Roma Antigua, revisada por André Pigañol en la revista RIC 1930-1940. Dejo con ustedes el profesor Cruz. Muchas gracias. Como siempre, quisiera saludar a todos los presentes. Es un agrado estar acá. A profesor Raúl Bonocore, a Pablo, a los organizadores de esta semana. En mi experiencia universitaria he tenido la oportunidad de organizar varias actividades de este tipo y sé lo complejas, difíciles y tensas que pueden llegar a ser. Por lo tanto, yo agradezco toda la preocupación que ustedes se toman desde 1973 para que esto funcione. Así que, muchas gracias. La imagen que está en este momento en la pantalla es la de André Pigañol, este historiador francés que vive entre 1883 y 1968. Es André Pigañol en parte porque es un André Pigañol mucho mayor, ¿no? Esta una foto prácticamente de sus años finales, ¿no? Que aparece. Es muy difícil conseguir fotos de los historiadores de este periodo, el periodo de entreguerras, del periodo posguerra. Generalmente son personas que fallecieron hacia la década del 70 y tuvieron muy pocas fotos. Entonces, lo que yo voy a hablar hoy día de André Pigañol es probablemente unos 35 años antes de esta foto. Voy a hablar de un André Pigañol joven en su plena vigencia intelectual, cuando ya tiene un cierto reconocimiento, pero se está formando, sin embargo, está esa tensión respecto de la imagen. Este historiador francés, André Pigañol, publicó en el año 1937 y luego en el año 1941 dos extensos informes dedicados a las publicaciones de historia romana aparecidas entre los años 1930 y 1940. Estos textos, que suman un total de 155 páginas, fueron publicados en 3 de los tomos de la sección Bulletin Critique de la Revue Historique francesa, una revista bastante importante en estos temas, en los años que he mencionado. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, esta revisión se trata de un esfuerzo único, problematizada sobre el estado de la cuestión durante el llamado periodo de entreguerras. Eso es la noticia. Esta presentación yo la inserto en un tema que he trabajado por algunos años y que voy a seguir trabajando por los años siguientes, que es la generación, la producción de historiografía romana en la primera parte del siglo XX, sobre todo con especial atención al periodo entre guerras, que es lo que a mí me interesa en términos de investigación, es ver esta época en la cual hay una producción, una diversidad, una cantidad de investigadores muy alta, un periodo muy rico, y que representa quizás el último momento en el cual la historia romana, la historia sobre Roma Antigua, el estudio sobre la historia de Roma Antigua, tiene una fuerte difusión o una difusión muy alta en la sociedad, siendo probablemente uno de los temas de historia más apreciados por el público, más seguidos por el público, y ello representa esta vitalidad muy fuerte. Entonces,
en esta revista francesa, revisando este tema, me topé con estos tres informes que realiza André Pigagnol, los voy a describir en su manera completa, y que dan cuenta en el momento que se está produciendo lo que es esta gran producción con la aproximación que hace Pigagnol, con los énfasis que él pone. André Pigagnol fue el autor de estos informes entre los 54 y 58 años, cuando él tenía, y era, por lo tanto, ya un historiador consagrado, y varios de sus libros más considerados ya habían sido publicados, entre lo que se puede destacar las conquistas romanas, o una obra del año 1932, El emperador Constantino, y su Historia de Roma, que publica en varias ediciones a lo largo de la década de 1930, precedida, esta Historia de Roma, por un esbozo anterior que él había publicado sobre esta historia. La Historia de Roma de Pigagnol, ustedes yo creo que no la leen. Es una historia que en cambio tuvo mucha importancia en su publicación. En español fue traducida por Eudeva, la Universidad de Buenos Aires, en más de una edición. Es una historia de Roma, es un manual de historia de Roma para estudiantes universitarios que tuvo mucha importancia y mucha incidencia. Por lo tanto, es André Pigagnol un autor bastante conocido. Había además publicado en 1917 un ensayo sobre los orígenes de Roma, y en 1947, poco fuera del periodo, pero lo traigo a colación, publicó uno de sus libros más importantes, El Imperio Cristiano, entre los años 325 y 395. Al observar los títulos, podemos notar que contienen los temas que atrajeron mayormente su atención. Si agregamos su interés por la historia de las provincias romanas, a lo cual él le prestó mucha atención, especialmente a partir de los tiempos de los emperadores antoninos, así como por sus trabajos arqueológicos, llegamos a establecer un breve perfil de este historiador. Su interés por los temas de historia de la economía y la administración romana se encuentra en la mayor parte de sus obras, especialmente en aquellas dedicadas al Bajo Imperio. Los informes que comentamos tienen, en primer lugar, un carácter técnico, divididos en 4 temas. Uno de ellos está dedicado a publicaciones generales sobre la historia de Roma. Este es un periodo en el cual en las editoriales estimulan mucho la escritura y publicación de colecciones de historia, grandes colecciones que abarcan toda la humanidad, una de reciente aparición, todavía muy vigente en estos años, magnífica, se llama La evolución de la humanidad, creada por Henri Berry, que es una de las obras más importantes. En estas colecciones, está la de Walter Goetz, en estas colecciones hay unos tomos dedicados a historia romana, como a historia griega, etc. Y ahí participan los autores más importantes. La primera parte de los informes de Pigagnol justamente comentan este tipo de producción general. Luego viene cada uno tomo, en esto es muy ordenado, un apartado dedicado a los primeros tiempos y a la República, incluida su crisis. Mientras que la sección siguiente se ocupa de, comillas, las cuestiones augustas o austeras, ¿no? O sea, es una sección especial dedicada a crisis final de la República, surgimiento del Imperio, y como vamos a ver, muy centrado en las figuras que participan de esto. Y finalmente, las cuestiones augustas, lo que se extiende hasta el Alto Imperio y el siglo III, y finalmente, y de acuerdo a lo que se denominaba en ese tiempo, se llamaba así, una gran sección dedicada al Bajo Imperio. Ese es el término técnico que se utilizaba, no antigüedad tardía, sino que claramente Bajo Imperio. En cada apartado hay un subtítulo que es muy interesante, dedicado también en los conceptos de la época, a las ciencias auxiliares, donde se informan los resultados
más importantes obtenidos en arqueología, epigrafía, numismática, poniendo, en el caso de Pegañol, un interés especial en los resultados de la arqueología. En esta época, la mayor, o no la mayor parte, no sé, quizás no tenga datos para eso, pero una parte sí significativa de los historiadores son arqueólogos y trabajan en yacimientos arqueológicos. Y por lo tanto, y esto es bastante novedoso en ese momento, y entonces los resultados de sus excavaciones son explicados en sus trabajos, y de ahí que todavía existe este término de ciencia auxiliar, a la arqueología como ciencia auxiliar, o sea, auxilia a la historia, y los historiadores realizaban esta labor. El concepto de ciencia auxiliar para la arqueología, etcétera, bueno, eso ya hoy día nadie piensa las cosas en esos términos, ¿no es cierto? Que son disciplinas independientes con sus resultados. Mijail Rostoshev, el historiador ruso que vivía en Estados Unidos, también tenía excavaciones arqueológicas. El gran Roger Collingwood, no es Roger, no, Collingwood, también, ¿no es cierto? Y hacen arqueología de historia en las provincias romanas, que es muy importante. Entonces, eso es el contenido del informe. Generales, historias generales, un primer capítulo dedicado a todo el tema del surgimiento de Roma y la República, las cuestiones augusteas, el siglo I y II, luego Bajo Imperio, y siempre cruzando esta idea de las ciencias auxiliares. Nada dice el autor sobre la forma en que llevó adelante la lectura y consulta de una bibliografía tan abundante y variada. Uno se pregunta, un equipo, sus ayudantes, un grupo de gente. Sobre eso no hay ningún rastro sobre esta revisión de la bibliografía total. El método utilizado por Pegañol en estos informes, sí, son comprensibles, es el mismo que utiliza en su Historia de Roma. Un texto muy escueto, un gran comentario sobre la bibliografía, sobre las fuentes, muy erudito. Ahí, en ese sentido, se repite un mismo estilo de escribir. Tampoco se encontrará declaración alguna sobre algún objetivo de hacer estos informes que vaya más allá de la revisión seria e informada de los textos publicados. En todo caso, la forma y el fondo de estos informes coinciden, como señalaba, con el estilo que encontramos en su conocida Historia de Roma, una obra en la que de manera concisa describe los momentos de la historia romana, las fuentes antiguas de información y donde pasa revista a la producción historiográfica moderna. Todo esto, a nuestro entender, y ha sido destacado por todos los comentaristas, con gran precisión y competencia. Tampoco parece posible advertir referencias a la situación europea y mundial del momento de entreguerras e inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estos informes, 37, 41, se refieren, la primera parte de los informes, a lo que se ha producido sobre la historia romana entre 1930 y 1935. La segunda parte a lo producido entre 1936 y 1940. ¿no? O sea, pleno, unos momentos claves de todo el periodo entre guerras. Esta situación tan importante, que nosotros hoy día miramos como casi como la descripción del momento, casi como decir todo lo que pasaba en el momento de esto, es un tema que no aparece en estos informes. Los informes se dedican a estudiar, a analizar lo que se produce en historia romana. Se observa incluso una cierta profesión de no referirse al asunto. Y de manera sistemática, Pegañol separó lo propiamente romano de los intentos de explicar lo antiguo a partir de lo contemporáneo. Eso es algo que él dejó fuera. En varias ocasiones hizo presente su punto de vista, según el cual esta confusión de relacionar la antigüedad con la modernidad, de ver la historia romana en clave de lo que estaba sucediendo en Europa, era algo para él que debilitaba la calidad de los trabajos. Algunos ejemplos pueden ilustrar el punto. Cuando pasó revista a las obras dedicadas a Cicerón, un gran tema del periodo sobre el cual se publicó y se discutió mucho, señaló lo siguiente respecto del libro de
G.C. Richards, Cicero Study, un libro publicado en 1935, él dice lo siguiente: él, Richards, se ha equivocado al entreverar esa historia con las preocupaciones de nuestros días, bajo el pretexto de que las circunstancias de los tiempos de Cicerón serían análogas a las nuestras. Cierro comillas. De la misma manera, cuando comentó el libro de Franz Teicher, dedicado a Oriente y Occidente, publicado en 1936, un año después, le criticó al autor haber hecho del Mediterráneo, comillas, un campo de batalla entre el espíritu nórdico, periodo entre guerras, de muchos entre el espíritu nórdico y el espíritu oriental, comillas, para terminar señalando, comillas, este folleto, el libro, totalmente permeado por las preocupaciones actuales, parece simplificar gravemente problemas difíciles. Dumézil, un autor de esta época, más que conocido, de gran influencia, a raíz de la publicación de su Mitra Varuna, 1940, merece reparos del mismo tipo. No obstante, los reconocimientos por haber iluminado y profundizado la noción de religión primitiva. En sentido contrario, en varias ocasiones, Pigañol se refirió a las características que debía tener un buen libro de historia: basarse en la información proveniente de las fuentes, minuciosa consulta a la bibliografía contemporánea y un pensamiento explicado de manera rigurosa, alejado de cualquier estridencia. La historiografía sobre Roma antigua, mostrada por Pigañol, deja a la vista una gran riqueza y variedad en su producción, y quizás este sea uno de sus aciertos más importantes. Una observación similar puede hacerse respecto de todas las áreas de la creación intelectual y artística del periodo, y extenderlo a los estudios de historia griega, por cierto, periodo entre guerras, un periodo de una producción muy rica. Volveré sobre este tema en un momento más. Así, mientras la mirada de los historiadores posteriores, en parte de nosotros, se ha centrado por motivos comprensibles en los aspectos más acuciantes de la situación mundial de la época, y han tendido a suponer que todo giraba en torno a la crisis europea y la guerra que se avecinaba, mirad el periodo de esa forma, estos informes nos refieren en cambio a cuestiones tales como el aumento explosivo de la investigación específica en el campo de historia romana, sus aportes sobre un momento de la historia, el de Roma antigua, que había gozado de mucha consideración en la cultura hasta ese momento. La referida riqueza y diversidad a la que hemos hecho mención tiene una relación directa con la visión amplia que Pigañol tuvo de la historia, incluyendo referencias en sus informes a la historia política, a la historia económica, que presta una gran importancia, a la historia de la literatura, del derecho, de la religión, así como ciertamente a la historia de las provincias y los límites del imperio, entre otros. Concedió además una clara importancia a los resultados, como he señalado, que estaban alcanzando en las ciencias auxiliares. Esta importancia de esta relación entre historia y disciplina, más obvia como siempre en el discurso que en la práctica, incluso hasta el día de hoy, enriqueció los mencionados informes y rindió mejor cuenta de lo que estamos tratando. ¿Un estado completo de la cuestión? Sí, pero con ciertos énfasis de acuerdo a los temas que interesaban al autor de los informes. Los temas que a él le interesaron, que uno puede deducir de la lectura de los informes, el tema de los orígenes de Roma, discutido prácticamente por toda la historiografía del periodo, una gran cantidad de producción italiana, francesa, alemana, inglesa, sobre los orígenes de Roma. El tema de la crisis de la República y la instalación de lo que Pigañol llamó ese régimen híbrido, que se denominaba principado y que se relacionamos, y aquí hemos conversado entre ayer y hoy varias veces, relacionado a la figura de Augusto. El tema del Bajo Imperio, que es además el ámbito en el cual la obra misma del propio Pigañol, la obra historiográfica, tuvo una mayor incidencia, su tema de Bajo Imperio y cristianización de la sociedad antigua.
Estos son los argumentos que ocupan una mayor cantidad de páginas y en las que expresó su postura y opiniones personales. El análisis pormenorizado de cada una de las secciones del informe deja ver que Picañol procedió a concentrarse en una selección. A pesar de la gran extensión de estos informes, claro, entran y son comentados una buena cantidad de libros, pero también otra cantidad queda fuera. En una selección de las tendencias nuevas de la historiografía reciente, y dedicó una atención preferente en su presentación y discusión a esos temas. Junto a esto, revisó aquellos viejos temas en los que se había producido en el último tiempo, o en los años que él revisaba, algún aporte significativo o un debate que resultara interesante reportar. La presentación y análisis de la historia republicana resulta ilustrativa en este punto. En primer lugar, presenta y comenta aquellas obras que tratan la situación del Mediterráneo en términos generales, así como las que abordan las relaciones del occidente romano con el oriente. Los autores que más destacó fue André Aimard, el joven Walbach, Chester Starr y otros. Consignó como importantes también los estudios sobre las provincias limítrofes, sobre las fronteras y los contactos de Roma con vastas zonas del Asia. Sin hacer mención expresa a algún punto, hizo ver que en este campo era donde se habían generado los mayores aportes. Volviéndose luego a la política interior, puso de relieve aquellas figuras y los momentos considerados de ruptura, abordados en las publicaciones a través de las figuras individuales más representativas. Los Escipiones, los Graco, Sila, Cicerón, Julio César y Octaviano Augusto. Este es un periodo en el cual se le asigna todavía una importancia decisiva a las figuras individuales dentro de la historia. Son estas figuras en las que se cristalizan los procesos políticos, sociales, de gobierno que se están realizando, y por lo tanto los estudios tienden a centrarse mucho en justamente en la óptica de estas figuras. La figura de Julio César estuvo marcada en estos años por la aparición de la obra de Jérôme Carcopinot, llamada justamente César, que forma parte de esta historia general, estas colecciones que aparecían, que fue publicada bajo la dirección de Gustav Glotz. Y Octaviano Augusto en estos años fue puesto, como se comentaba ayer, pies para arriba en la obra de Ronald Syme de fines de la década del 30. La aproximación de Picañol da cuenta de la importancia decisiva que se le concedía todavía a la figura del individuo en la marcha de los acontecimientos históricos. Y aquí, en mi parte de conversación más dirigida a los estudiantes, uno de los cambios importantes de la historiografía en la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy día es la redimensión de el peso de la figura individual dentro de la historia. Esta historia de Roma, en esta época, como en general los distintos temas de historia, partía de la convicción de que las personas, es decir, las personas dirigían los procesos históricos, en que se podía estudiar un proceso a través de la figura, dado que era una cristalización. Toda la historiografía de la segunda mitad del siglo XX, en cambio, ha tendido más a ver procesos, a establecer una ecuación entre figura y proceso, pero dándole mucha importancia a este segundo aspecto. Carcopinot, para ilustrar el papel asignado a las figuras individuales como un caso específico, en su biografía de César, cumplió con los requisitos que Picañol consideraba fundamentales para que una obra aspirase a convertirse, comillas, en el punto de partida de toda nueva investigación sobre ese periodo. En ella se encuentran reunidas la bibliografía más rica, dice respecto a la obra, estoy citando a Picañol, un minucioso estudio de las fuentes, una interpretación de los hechos renovada en cada caso. Este es Jérôme Carcopinot.
Nuevamente se produce el tema que hemos conversado, no es el Jerome Carcopino exactamente de esta época, es un Jerome Carcopino ya un poco mayor, pero un autor, como voy a señalar, ya bastante consagrado. Lo destaco y he puesto esta imagen porque es la figura paralela a Pigañol. Son los, no voy a decir los dos más grandes historiadores franceses dedicados a la antigüedad del periodo, son los dos más potentes, ¿no? Más potentes. Tienen historias distintas. Hoy día en la mañana Hugo Bauzá también lo conversábamos, lo conociste, ¿no? No, pero sí está Agrimal, que era el discípulo. Entonces, está lleno de referencias. Y después voy a mencionar una conferencia muy importante que dio Pigañol en Brasil, en que ya mostró una cierta distancia, ¿no? con Carcopino. Pero muchos de los informes, ya cuando uno los va releyendo, los va profundizando, empieza a darse cuenta que estaban presentes. Discutían, conversaban entre ellos, hay referencias permanentes. En este caso, sobre el libro de César, una biografía muy importante escrita por Carcopino, la opinión de Pigañol no puede ser mejor al respecto. La aproximación renovada presentada por Carcopino en su obra sobre César consistió en este caso en la presentación de la atención, que es lo que hace Carcopino, de un dirigente político, Julio César, que buscó establecer una monarquía a través de la guerra civil. Para el logro del, comillas, estado totalitario que Carcopino atribuyó a César, todos los métodos habrían sido válidos. Pero, la atención, cito, por otra parte, él subordinó su ambición y su vida al interés superior de su patria, queriendo hacer de Roma la capital de las letras y las artes y una digna cabeza del mundo. Todo lo anterior, ya no cito, todo lo anterior hizo que César fuese amado y odiado en su momento, según Carcopino. Pero incluso sus detractores más decididos terminaron por inclinarse ante su inteligencia, su razón y también, comillas, su bondad. Toda la atención de este tratamiento de las figuras individuales. Hoy por hoy, y con las diferencias de óptica que concede el paso del tiempo, no resulta tan evidente para el lector la novedad de Carcopino. Mientras que sí aparece claro, o clara, la novedad que el libro de Ronald Syme, The Roman Revolution, con el que Pigañol cierra su informe del periodo republicano, incorporó ese libro una manera nueva de entender las relaciones entre individuo y proceso, insertándose además en una de las tendencias historiográficas generales que comenzaban a tomar más fuerza en el periodo. Augusto, para Syme, debía entenderse en el contexto de una amplia red social que buscaba llegar e instalarse en el poder, y el gobernante asumía entre sus obligaciones la de satisfacer las demandas del grupo que él representaba. El libro de Syme no impresionó mayormente a Pigañol. Lo reconoce muy bien informado, no podía hacerlo de otra manera, un libro muy fuerte escrito, pero dice, es un libro escrito por el hombre de un partido. Es el libro de un partidario, y por lo tanto lo despacha. Además, curiosamente, lo ubica en la crisis de la República. El último libro que comenta sobre la crisis de la República es el de Syme. Y acto seguido empieza las cuestiones agustinas. Entonces, queda esa duda. Junto a César, la otra figura que acaparó la atención fue la recién mencionada de Cicerón. A propósito de esta figura que Carcopino abordó bajo una óptica negativa en su libro dedicado a César, Pigañol destaca la segunda edición revisada del libro dedicado al Arpinate, a Cicerón, por Emanuele Ciacchetti. Una obra en que se abordan las luces y las sombras del político romano, de Cicerón, quien por una parte no habría llegado a comprender la dimensión de la crisis social de los, como le correspondía, comillas, a los verdaderos hombres de Estado, pero que había desarrollado, según Ciacchetti, un consulado efectivo y bien intencionado. Al igual que las polémicas relacionadas con la figura de Sila,
Pigañol señala que quedaba abierta una vía más matizada para la comprensión de estas figuras de la historia romana. La polémica sobre la figura de Cicerón traspasó los años 30 y tuvo una manifestación a fines de los años 40 con motivo de la aparición de un libro de Carcopinó particularmente de mucha circulación, mucha importancia, que se llamó Los secretos de la correspondencia de Cicerón. Este es un libro aparecido en 1947, en 2 volúmenes, y analiza toda la correspondencia. Una obra que ataca muy duramente a Cicerón. Dice Carcopinó al respecto, Pigañol respecto a esta obra de Carcopinó sobre Cicerón, un libro de Carcopinó nos trae novedades respecto de Cicerón. Está escrito con un tono de odio, contra el cual protestamos. Señala el autor, dice Pigañol, que señala Carcopinó, que la correspondencia de Cicerón fue publicada por Octavio con el objeto de deshonrarlo, que Cicerón fue vendido por Ático, su mejor amigo, y por su propio hijo. Esas tesis extremas no serán aceptadas fácilmente. En esta ocasión, y al igual que los informes que comentamos, se encuentra una infinidad de referencias entonces a la persona y obras de Carcopinó. La otra figura sobresaliente de la historiografía francesa dedicada a Roma antigua, junto con Pigañol. Un informe sobre la producción historiográfica no podía dejar de detenerse en lo que Pigañol llamó las cuestiones augustas. Y esto es bien representativo de cómo él trató el tema en los informes. Las fiestas celebradas con ocasión del bimilenario del emperador Augusto han provocado, dice Pigañol, la publicación de obras colectivas consagradas a esta personalidad enigmática. La referencia es las celebraciones Italia, del año 38, el periodo del gobierno de Mussolini. Entonces, dice, eso no ha dejado de provocar este bimilenario que se hagan publicaciones al respecto. Sabemos que además hubo una incidencia en ese periodo en la ciudad de Roma desde el punto de vista urbanístico, etcétera, muy importante. Pigañol. La mayor parte de los trabajos se centraron en la definición de ese régimen híbrido, como ya señalé, sobre el alcance del poder de Augusto y por qué vías consolidó su gobierno sobre Roma. En un libro muy interesante que se llama Pensar el siglo XX, de Tony Judd, él se refiere de que en general en este periodo una gran preocupación de los historiadores fue el estudio de la morfología de los gobiernos, de los sistemas políticos. ¿Cómo funcionaban estos sistemas políticos? ¿Cómo, lo que señala Tony Judd, había que entender, se refería a los regímenes fascistas, etcétera, pero también a los otros tipos de régimen, cómo los historiadores se centraban hacia el estudio de este tipo de temas, cómo se organizaban los sistemas políticos. Pero fue entre los años 1936 y 1940. Lo que quería señalar al respecto de esto. No hay en los informes de Pigañol ninguna referencia al tema del gobierno de Italia, al tema del gobierno fascista. Son más bien vistos como producciones de libros que se hacen y que reciben su comentario en términos de historia romana y no en esta otra relación. Pero fue entre los años 1936 y 40 que comenzó a aparecer una visión que ahondaba en Augusto como representante de una parte, un partido, diríamos, relacionado con esta red social, y no como un gobernante superior, exento de intereses personales y solo consagrado al bienestar del Estado romano. Ya hemos mencionado en este punto, en relación a la obra, de Sainz, pero cabe agregar, y lo hace notar Pigañol, las obras de Weber, de Levi, de von Premerstein, y además a la que se viene a agregar la de Sainz después. Este punto resulta importante, dado que es el que tendrá un mayor desarrollo
en la década que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y que solo empieza a ser constatado en estos últimos años. Se puede percibir una opción clara del autor de los informes al tratar de la producción del periodo entre guerras en relación al emperador Augusto y su régimen, lo que se mantiene incluso cuando comenta las actividades realizadas en Italia con motivo del bimilenario. Su interés estuvo orientado a comentar las obras aparecidas y sus contenidos en relación a la historia antigua que trataban, sin hacer referencia, ni siquiera en el caso del libro de Sáenz, que se prestó para muchos comentarios, a las cuestiones del presente. Una década más tarde, eso sí, hizo un reconocimiento explícito a la influencia que las grandes corrientes del periodo ejercieron sobre el quehacer de los historiadores. Entonces, yo lo que he planteado en parte del momento es que en los informes Picañol fue muy pulcro, muy profesional. En intervenciones posteriores, él hizo ver qué es lo que pensaba sobre los periodos que había comentado con pulcritud y qué es lo que pensaba sobre ciertos autores a los cuales había tratado con gran recato, pero que ahora distanciado sí lo veía. Mencionaba el caso de Carcopinó. En 1950, cuando él dice este libro de Carcopinó sobre sobre Cicerón, está escrito con odio, todo, eso él lo hizo en un discurso que pronunció en Brasil, en un viaje muy importante que hizo en el inicio de la década del 50. Por suerte, un profesor brasilero tomó nota y transcribió toda la presentación de Picañol y la tradujo al portugués, y eso está publicado en portugués, y es una pieza muy importante para entender el pensamiento de Picañol. Pero eso lo dijo 10 años después que había dicho lo otro. Y sí, en los informes de Picañol, él nunca menciona el término del gobierno alemán de la época, el gobierno italiano de la época. Sin embargo, ¿no es cierto?, en un informe posterior, él dice, hablando posteriormente, podemos decir que podemos decir que la aparición de los regímenes de tipo fascista contribuyeron mucho para esclarecer el problema. Nos revelaron cómo y por qué motivo un protector surgía y destruía las instituciones que parecía defender. Octavio, todo esto Picañol, se consideraba a sí mismo un duque, término que para nosotros se volvió mucho más claro desde que vimos a un Führer en acción. Pero esa es una opinión de la década del 50 y no es una opinión que él emitiera en la década de los 40, que independiente, que probablemente pensaba eso, solo que en los informes operaba de esa manera. La presentación que hace Picañol en sus informes sobre este momento, que marcó el estudio de la historia de Roma por un tiempo muy largo, dice mucho sobre sus ideas y métodos en relación al trabajo que estaba realizando. Se trataba principalmente de presentar las obras, destacar los conceptos centrales que se encontraban en ellas y mencionar de manera sucinta los aportes y debilidades. Estas no son confrontadas con la opinión que él tenía sobre el tema, las que pronunció de manera resuelta en las varias ediciones de la historia de Roma que publicó a lo largo de la década del 30. Ahí uno puede ver cuál era más el pensamiento y la aproximación personal. Él planteó la conveniencia de entender el régimen de Augusto como un proceso cambiante que debía ser estudiado en sus momentos diferentes, algunos de ellos con proyectos distintos y también contradictorios. La pregunta por el régimen, en suma, correspondería a un intento historiográfico posterior de dar unidad a lo que en su momento fue diversidad, partiendo de un supuesto programa inicial que se habría desplegado con el paso de los años. La idea de Picañol es lo contrario. El paso de los años hace el programa de Augusto y no Augusto tiene un programa inicial con el cual va desarrollando en el tiempo. Volviendo a los contenidos de los informes, pasaré a la tercera parte del texto de Picañol dedicado al Bajo Imperio, otro de los temas que acaparó el interés de los historiadores del período y generó debates importantes relacionados con el fin del Imperio Romano. Corresponde agregar además que este período fue objeto de varias investigaciones y publicaciones por parte de Picañol. ¿Cuándo? ¿Cómo?
¿Por qué? ¿De qué forma cayó el Imperio Romano? Eso es una pregunta que a los historiadores de este periodo les está muy cerca, ¿ah? Tiene mucha fuerza para ellos. Muchos autores escriben, se hacen muchas investigaciones, muchas de historiadores de la antigüedad, muchos historiadores que nosotros llamamos de la Edad Media, el Medievo, también se preguntan desde ese otro horizonte. Surgen una cantidad de libros muy importantes y es un debate muy fuerte dentro de la época. Hoy día nosotros en general prácticamente ya no usamos el término Bajo Imperio. Se habla más bien de procesos más largos, como ya mencioné en un momento, antigüedad tardía, etc. En cambio, en esa época, ahí uno ve un rasgo de esa época, ¿no? ¿Cómo fue? Por ejemplo, todavía bajo cierta influencia aquí, ¿qué papel jugó el cristianismo en la caída del Imperio Romano? ¿No? ¿Qué papel debilitó? Le quitó al gobierno romano grupos que podrían, muy importantes, que podrían haberse incorporado como dirigentes al imperio, etc. Le quitó la potencia militar que había caracterizado Roma. Preguntas muy acuciantes dentro de la época que generaban muchas debate, investigación, mucho desarrollo, ¿no? Entonces, este tema del Bajo Imperio, ¿no? Una vez más, pareciera que conviene colocar las claves de lectura de este periodo en la selección de los temas y los énfasis establecidos por el autor. En sus 3 informes sobre el quinquenio 1936, 1930, 1940, el total de páginas dedicadas al imperio corresponde a 1/3 de la totalidad del informe, por lo tanto se le otorga mucha importancia. Y dentro de eso también importancia al desarrollo de las provincias durante el periodo del Bajo Imperio, a los temas de la administración, cómo fue cambiando la administración del Imperio Romano y cómo se fue debilitando en cierta medida su fuerza. Hay obras que se le dan mucha importancia y es en el tema del Bajo Imperio donde dentro de los informes aparece el autor más comentado de todos estos, que es Eichelheim, un autor de una historia de Roma y una historia de la administración romana, y es el autor, analizado la totalidad de los informes, al cual Pigañol presta una mayor atención. Y toda esta postura de Eichelheim, en que a través de sus estudios de historia económica, él va estudiando las modificaciones de la administración romana, ¿no? Y él dice, es ahí, es en este poder central que empieza a perder fuerza administrativa, que cada vez para mantener el imperio unido, dice Eichelheim, tiene que hacer inversiones mayores que le garantizan el funcionamiento pero comienzan a arruinarlo. En esa tensión Pigañol le presta a esta obra una gran importancia. Para el otro tema seleccionado por Pigañol para explicar el periodo y que aparece en este informe, es el de las relaciones entre el cristianismo y el Imperio Romano, abordado en múltiples ocasiones bajo el prisma de las tensiones entre la cultura antigua y la nueva. Y justamente esta imagen, esta foto creo que puede ser ilustrativa, es nuevamente Carcopinot, pero está ahí con Henri Irénée Marrou, un Henri Irénée Marrou mayor. Henri Irénée Marrou es un historiador muy importante, un historiador de la religión, un historiador de la educación, un historiador del arte. Él le concede mucha importancia, ¿no? Y aquí aparecen ambos. Marrou es autor, además una obra muy importante sobre San Agustín, a la cual voy a hacer la referencia, pero él es también un historiador que después va a publicar, unos años después, un libro que se llama Sobre el conocimiento histórico, de la connaissance historique. Y es un historiador de la antigüedad, un historiador antiguo que entrega una visión sobre la historia. No es habitual. Antes, en 1946, póstumamente se había publicado de Collingwood su ¿qué es la historia? O su idea de la historia, que también es, Collingwood era un romanista, historiador de
provincia romana, digamos, y que también tiene esta visión de la historia, esta visión general, explicación de las reglas, etc. Collingwood y Marrou fueron bastante innovadores en sus visiones de la historia que ellos publicaron. Entonces está ahí. Y además, Marrou tiene esta otra imagen, que ustedes conocen, en la cual él aparece con Jean Danilou, el sacerdote que aparece en la imagen es Jean Danilou, otro historiador de historia de las religiones. ¿Y por qué traerlo a colación? Porque justamente ellos publicaron después, en el contexto del Concilio Vaticano II, participaron en la nueva historia de la Iglesia. El primer volumen, desde los orígenes hasta el Concilio de Nicea, está a cargo de Jean Danilou y Henri-René Marrou. Y esa es la primera edición, esa es la primera historia de la Iglesia que podemos decir que antecede y surge del concilio mismo. Y es una obra que fue muy bien considerada, fue muy decisiva su lectura en la vida de muchos historiadores jóvenes en ese momento, historiadores que miraban este proceso del concilio con interés, con mucho interés. Y es una obra, se llama La Nueva Historia de la Iglesia, el volumen 1. Y la segunda parte, la primera parte está a cargo de Jean Danilou, la segunda parte está a cargo de Henri-René Marrou, y yo creo que es una obra que a quien le interese estos temas puede ser muy útil y muy importante, ¿no?, de consultar. No es una obra mayor de la historia de la Iglesia, es una historia de la Iglesia para lectores exigentes, pero de divulgación, como existía en la época, escrita por estas dos figuras. Entre los temas de este Bajo Imperio, también se destaca aquí la importancia que se le otorga a las figuras individuales. Mantiene su vigencia sobre una figura hablando de figuras individuales muy importante, es toda la discusión en torno al emperador Constantino, donde todavía la obra de Burckhardt mantiene una importancia. Para el historiador francés, en todo caso, lo verdaderamente importante del tema es que este fue el momento en que se establecieron las formas de relación entre el Estado romano y la naciente Iglesia, una preocupación que tienen todos estos historiadores. La otra figura que podría cristalizar las tensiones del momento fue la de Agustín de Hipona, muy estudiado durante el periodo, como la figura de tránsito entre la antigüedad y la Edad Media, la figura que lo representa. Y justamente es Marrou quien publica la obra una de las biografías más importantes hasta el día de hoy de Agustín de Hipona, publicada en 1938. Quisiera para terminar, más que conclusiones, quisiera llamar la atención sobre algunos puntos que están dentro de este contexto y a los cuales creo conveniente prestarles una cierta atención para ver el contexto. El primero de ellos, se trata de un periodo de entreguerras de un muy activo en el debate intelectual y en la escritura de la historia. No voy a hacer un elenco, pero para un perfume, digamos, de qué es lo que se está hablando en este periodo. Se publican obras de gran impacto que hasta nuestros días están en la base del conocimiento de la antigüedad. Jean Bayet publica sus estudios de literatura, su historia de la literatura latina, en varios volúmenes. Perdón, su historia de la literatura latina. En este periodo aparecen varios volúmenes de la Cambridge Ancient History, por primera vez, una obra básica. La edición de 1934, extraordinaria ventana para mirar la historiografía de ese periodo, extraordinaria ventana. Varios tomos de la historia general dirigida por Walter Goetz, editada por Espasa Calpe, después en 10 volúmenes, y que según un dato hasta 1966 en lengua castellana había alcanzado 7 ediciones.
10 volúmenes era un buen costo hacer 7 ediciones. Así como varias obras de la colección creada por Henri Ver bajo el nombre de la evolución de la humanidad. Se publica en este tiempo la obra Tenet Frank, dedicada a la economía romana, 1938, antecedida por la de Rostosceva, 1926. Hoy día, si aquí hablamos de clásicos dignos de releer y de disfrutar, Rostosceva es magnífico y además un gran escritor. Escribía muy bien. Carcopinó, dedicada a la vida cotidiana, 1939. Los últimos estudios sobre la cultura en la época de Augusto de Richard Heinze, los últimos, ¿no? El autor de una famosa obra sobre la técnica épica de Virgilio. En un plano más general, la paideia Werner Jaeger, 1934. La historia de la iglesia de Agustín Frisch y Victor Martin, más conocida como Frisch Martin. Lectura obligada hasta nuestros días para quien se quiere interesar en estos temas. Un joven de 34 años, que ya hemos visto aquí en imagen, llamado Henri Irene Marrou, publicó en 1938 su mencionado San Agustín de Ciudad y el fin de la cultura antigua. Entonces, es una época de una gran producción. Es un primer factor que creo que es interesante tener al colocar esto. Segundo aspecto. El crecimiento de lo que son las ciencias auxiliares, ya lo hemos visto, esto se va a seguir desarrollando, se va a consolidar esta importancia de la arqueología, pero va a iniciarse una cierta ruptura que en parte vivimos hoy día, en que la arqueología va por un lado y la historia va por otro, y que el diálogo se hace bastante difícil. El periodo entre guerras es anterior al tiempo del predominio anglosajón en la escritura y la difusión de la historia. Y ahí me parece a mí importante tener en cuenta. Aquí, en estos informes de Pigañol, se presta una gran atención a la producción historiográfica italiana, gran a la francesa, gran interés a la alemana. Hay dos que no están: España y Portugal. No hay referencias en los informes, si los leí bien y me acuerdo que me fijé en este punto, no hay mención a una obra publicada en español durante el periodo NITA, y no quiero decir menos en portugués para no ser, pero tampoco en portugués. Lo que ha venido después, todos sabemos este predominio creciente de lo anglosajón. Comienza en este periodo, punto 4, este cuestionamiento de la centralidad de la figura individual dentro de la historia. Y vuelvo a mencionar a Tony Judt. Esto está pasando en toda la historiografía. En toda la historiografía. Uno de los impactos de la crisis del periodo entre guerras, que luego se ahondó mucho con la Segunda Guerra Mundial, es el cuestionamiento, la crítica a los líderes. A los líderes. De ahí empieza ese proceso de decir, bueno, los líderes dicen una cosa, pero después hacen otra. Empieza todo este movimiento de crítica social respecto a los ciertos líderes. Quinto, un dato para tener en cuenta: una historia todavía escrita principalmente por hombres. Y digo que más que principalmente, casi exclusivamente por hombres. Cambridge Ancient History, en los distintos volúmenes, una historiadora aparece en 1934 de vez en cuando. Además, para tratar los temas de historia del arte, del periodo, en cambio economía, etcétera, por hombres. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Italia, en eso, un poco más cercano a Raúl que a Alejandro, pero también uno lo puede ver cuando... mis profesores en 1980 en Italia eran profesores hombres, pero ya en las ayudantías había una presencia importante de mujeres. Y cosa que acá no sucedía todavía, ¿no es cierto? Y hoy día, claro, ya vemos que al menos en los campos de ciencias sociales, humanidades, etcétera, la presencia femenina de profesoras, ¿no es cierto?, investigadoras, ha ido en un amplio crecimiento. Esta época es todavía una actividad más masculina. Eso es lo que uno puede apreciar. Se advierte una gran tensión entre los trabajos generales y los escritos especializados. Hoy día nosotros vivimos un tiempo que
es habitual encontrar un libro en el cual el tema es tratado por varios autores, cada uno de ellos escribe un artículo. Esto empieza a aparecer en este periodo. La Cambridge Ancient History, que he mencionado tanto, justamente tiene esa forma. Un tema, y se llama a los especialistas y cada uno escribe. El sistema debiera funcionar teniendo un editor muy fuerte, un editor muy presente que vaya haciendo de las partes verdaderamente un libro. Esto es criticado, esto es criticado en la época. Las otras grandes historias generales, alemanas, francesas, italianas, tienden a entregar un tomo a un autor. Entonces, la historia de Roma, pero la historia de Roma del primer tiempo lo escribe tal, la otra lo escribe Leonomó, que tiene su volumen, o si es Chapeau, etc. Y consideran en esa época que es algo superficial, que no es un buen sistema esto de escribir que un libro sea escrito por muchas personas, porque dicen que es un exceso de especialización y que eso aleja los libros de la gente. Cada especialista escribe sobre lo suyo sin preocuparse mucho de esto. ¿Y cómo se nota esto en los informes de Vigañol? Porque dicen, bueno, ha aparecido este libro que tiene tantos estudios sobre esto, pero no es muy conveniente, porque no se puede profundizar si cada autor está hablando, entonces los analizan como artículos, no como libros. Después el tiempo, en cambio, va a dar paso a la cosa. Y un último punto que a mí me parece importante tener en cuenta y es el siguiente. Yo he desarrollado estos trabajos, pienso seguir unos años, sobre todo concentrarme ahora en estas grandes colecciones de la década del 20, que son muy interesantes, todos sus aportes. Y esto implica un cierto desafío historiográfico importante que creo que hay que tener en cuenta, y es la presencia de tres tiempos. El primero de los tiempos es el tiempo estudiado. Estas obras estudian un determinado momento. Roma, República, Imperio. Primer momento. Segundo momento, desde el punto de vista de la investigación que uno hace desde ahora, es el tiempo en el cual se escribe. La historia de Roma escrita en el periodo entre guerras es toda una forma de concebir, toda una forma de investigar, de estudiar la historia de Roma. Y el tercer tiempo es el tiempo nuestro, en el cual conversamos, discutimos, nos informamos con la historiografía de este periodo que toma el tema de la historia. Muchas gracias. Felicitar a Nicolás porque me ha parecido una estupenda relación por clara, concisa y algo muy corto que se me viene a la mente inmediatamente. En los informes escritos en la década del 30 al 40, ¿hay alguna mención a la escuela de los anales? Y segundo, dentro de lo mismo, ¿se podría, cómo tú podrías, desde el punto de vista de la corriente, desde el punto de vista metodológico, a Vigañol? ¿Forma parte de alguna corriente metodológica? Sí. No sé si escucharon al fondo si hay alguna mención a los anales y la corriente de Vigañol. Vigañol formó parte de los anales. De joven él fue cercano, él participó en la revista de los anales. Yo tengo registrado varios artículos que publicó, pero después la impresión es que él se distanció un poco de la escuela de los anales sin un quiebre ni nada, y él tiene un artículo publicado en la década del 50 avanzado que se llama ¿Qué es la historia?, en que él discute con la escuela de los anales, discute de historia. Y él ahí dice, está bien, que yo creo que es lo que refleja mejor a Vigañol en su libro. Dice, no se trata de hacer como los positivistas, pero tampoco de desconocer a los positivistas. Él y Fussell de Boulogne, y hace toda una discusión y dice, mira, o sea, está bien, pero ellos tenían un conocimiento, tenían un trabajo de la fuente, tenían una forma de escribir. Entonces yo creo que al final él se fue acercando más a ese tipo de pensamiento. Y creo que de todas sus obras, la que mejor lo representa desde ese punto de vista es la historia de Roma. Eso es lo que él creía como debía hacerse la historia, ¿no? Ese gran manual. Hasta ahí he ubicado yo a esta figura. La sabiduría
cuando hablaba de positivistas, aquí en particular? Fussell de Coulanges. Él hace varias páginas, hace una referencia y él va comentando, va discutiendo entre Febvre y Fussell de Coulanges, ¿no? Entonces él dice ahora hay una cierta moda de destruir a los positivistas. Dice, pero se olvidan, refiriéndose a la escuela de los anales, ¿no es cierto? Dice, pero no se olvida contra quién reaccionaron los positivistas, o sea, eso no lo mencionan. Y segundo, ¿qué tan leídos? Más criticados, más condenados que leídos. Y él dice, bueno, la lectura, en cambio, ofrece un método de lectura, y eso es muy factible. Muy interesante, ¿no? Muchas gracias. Me permite la reflexión, ¿no? A propósito del primer punto, periodo muy activo en el debate intelectual y escritura de la historia. Girandot está escribiendo en los años 40, 41, sobre autores que publicaban en esa época. Bueno, nos hace recordar que en esa época Francia estaba derrotada y parcialmente ocupada por un enemigo, ¿no? Que no es único porque también en Alemania en el año 44 se están publicando cosas, Adler y otros, ¿no? Eso permite una conclusión un poco optimista que pese a las circunstancias materiales y políticas adversas, no hay siempre un espacio para la creación. Aprovecho de señalar que comparto absolutamente tu punto, incluso... Pensando las cosas para completar esto, que no es solo bombardeos, que se no, por ejemplo, la escasez de papel. El papel está racionado en muchos países europeos. Y entonces es un lujo conseguir papel para una obra de historia antigua. Sí, comentaba que yo comparto mucho lo que tu idea. Yo, cuando trabajaba estos informes, yo decía, yo creo que aquí hay una voluntad, hay una decisión de decir, me voy a concentrar exclusivamente en lo que es la producción de historia. Quizás pensando, si abro la puerta y empiezo a dejar que entre el mundo, por así decir, en ese momento, voy a terminar en otra cosa. Entonces, es de un rigor, es de un orden, una dedicación. Yo creo que el hecho de que él no haga ninguna mención es toda una decisión, porque como presenté en un momento, él después sí hace muchas menciones, él tenía distintas opiniones. Y para ya simplemente cerrar una anécdota, esto puede interesar a más de alguien. Este trabajo es el resultado del producto de búsqueda en revistas de la época. En general, los norteamericanos, parte de los ingleses, ya han digitalizado todas sus revistas, desde que empezaron hasta el momento de ahora. Muchas revistas europeas, belgas, etc., no han sido digitalizadas a partir de cierto momento. Bueno, aprovechando la posibilidad de estar en Roma durante un tiempo investigando en la Escuela Francesa de Roma, revisando estas revistas antiguas, yo estaba ya metido en este tema, de repente aparecieron estos informes. Tengo la sensación de que son hoy por hoy bastante desconocidos, que ya perdieron su actualidad, pero tienen esta riqueza y además la maravilla del descubrimiento, de encontrarlo, de empezar a buscar y ver que no había referencias, de empezar a trabajar, ha sido una muy grata y estas cosas suceden para que nos entusiasmemos. Estas cosas suceden y pueden suceder en una ciudad como Roma, que yo lo único que les deseo es que todos la visiten más de una vez. Magnífico. Una consulta, espero que con esto, una pregunta que me gustaría que hubiera un debate, que no tenemos el tiempo, pero que nos diera. Respecto del punto 3, el periodo entre guerras es anterior al tiempo de predominio anglosajón en la escritura y difusión de la historia. Bueno, eso desde la perspectiva, por ejemplo, de cómo es catalogado el libro de Roland Syme como un libro de partido. Y claro, se puede entender de la perspectiva de la crítica que se encuentra en Syme y que viene de una realidad del mundo liberal anglosajón, donde la figura de Augusto era algo que se detectaba el germen en la realidad contemporánea. Precisamente desde esa perspectiva me viene a la mente un texto de Jean-Pierre Vernant que se llama Entre mito y política,
que él precisamente señala que, bueno, Jean-Pierre Vernal es parte de la resistencia francesa luego de la ocupación, y él precisamente habla de una historia militante, que mucha de su visión de la antigüedad y de su estudio de la antigüedad estaba condicionado precisamente por esa realidad. Y desde esa perspectiva, creo que un libro que han leído todos los que estudian en esta universidad también, que está en un texto de Arnaldo Momigliano, ¿no?, sobre la historiografía griega. Y él precisamente señala que el estudio de la historia antigua es una elección consciente. Desde esa perspectiva y de los tres tiempos que usted señaló, y de ahí creo que la pregunta queda muy abierta, ¿qué implicaba en los años 30 y 40 estudiar historia antigua? Porque para nosotros parece una cuestión de tradición. Se estudia la historia antigua por una razón, por una cuestión tradicional. Pero ¿qué implicaba en los años 30 y 40, así como para ellos en su tiempo, nuestro tiempo, estudiar historia antigua, historia de Roma? Como dices tú, yo creo que es un debate muy amplio que va a quedar abierto. Una impresión para comentar. Yo creo que esa orientación anglo-liberal de los ingleses, de los historiadores del periodo entre guerras, resumidos en Cambridge Ancient History, ahí ese volumen D figura casi todo, yo creo que ellos miraban los regímenes fuertes de Europa de ese periodo no con mucha distancia. No hacían una declaración explícita de apoyo, pero tampoco de fuerte crítica. Tú lo mencionaste en un momento. Y respecto a lo segundo, una de las cosas que a mí me ha interesado y que puedo aportar en esto es, este es quizás el último momento, el momento en que empieza un tránsito, en que hasta el periodo entre guerras, la formación en temas clásicos, más que historia específicamente, era una parte fundamental de la formación de las personas. Y en la antigüedad, más que su historia, sus letras, como ha sido su arte, etc., era, como señalé al principio, uno de los temas más comunes dentro de la sociedad. Casi como a nivel de lo que era la era napoleónica, que despertaba un enorme interés, una gran pasión, y concentraba a muchas personas de letras, arte, etc. Por lo tanto, yo creo que cuando uno pregunta qué implicaba estudiar historia antigua en esa época, estudiar la antigüedad, todavía se consideraba que era una parte necesaria y fundamental de la formación de los ciudadanos. Y ciertamente dentro de los ciudadanos, de la élite, de los que se suponía que iban a dirigir las sociedades. Creo que por ahí podríamos iniciar una conversación, una